Nuevamente buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Entonces creo que ya quedó solucionado el problema técnico, ahora sí vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Entonces, antes de comenzar, quiero hacer una pequeña advertencia en el sentido que a la fecha en que se está grabando y transmitiendo este webinar, 12 de junio de 2025, se está debatiendo en cuarto debate la reforma laboral de la que vamos a hablar. Los artículos que vamos a exponer a continuación fueron aprobados en tercer debate y están siendo sujetos a cambios. Algunos ya fueron aprobados en cuarto debate y otros fueron suprimidos. Entonces, cualquier cosa puede pasar, incluso hay artículos que no nazcan a la vida jurídica. Bien, teniendo en cuenta este pequeño antecedente o background, les quiero recordar brevemente cómo se aprueba una ley en Colombia. En este caso, tiene que pasar por 4 debates. Actualmente la reforma laboral se está debatiendo en el cuarto debate, actualmente en el Senado. Como les dije anteriormente, la reforma laboral ya fue aprobada en tercer debate, que es de donde sacamos todos estos artículos. En teoría, el Congreso tiene hasta el 20 de junio para aprobar la reforma laboral, que es cuando se acaba la legislatura. Según mis cuentas, estos debates tendrían que haber empezado el otro miércoles, pero empezaron ayer y aparentemente hoy terminan. Y si no terminan hoy, yo creo que terminan mañana. Entonces, esperemos a ver. Una vez se ha debatido en cuarto debate, hay una conciliación, es decir, se miran los artículos que fueron aprobados en las dos cámaras, es decir, en Cámara y en Senado, se hace una comparación, se concilian los que tengan diferencia y es remitida al presidente de la República para que emita lo que se llama sanción presidencial. Dejando de lado posturas políticas, es de conocimiento público que el presidente no quiere esta reforma, entonces posiblemente no la sancione de inmediato, caso en el cual la puede objetar, la remiten al Congreso para que debata las objeciones del presidente. Si el presidente insiste en no sancionar la ley, se va a la Corte Constitucional y ya es ley. Entonces, a lo que voy con esta conclusión es que podemos tener reforma laboral en 15 días o en 6 meses, o puede que se caiga la reforma laboral. Bueno, teniendo en cuenta estos antecedentes, empecemos. Quiero advertir también que la reforma laboral cuenta con 75 artículos. Hoy les traigo, son más o menos 10, 11 artículos, que son los que realmente afectan directamente a las empresas y de los que voy a hablar, ya que si hablamos de los 75 artículos, aquí se nos va toda la noche. Entonces, para tratar de ser conciso, voy a tocar los artículos que realmente los afectan. Empecemos por los cambios generales en la contratación. Lo que busca esta reforma laboral es instar a las empresas a que utilicen por regla general el contrato a término indefinido. Trata de desestimular el contrato a término fijo. Sin embargo, es curioso porque la ley actual permite que celebremos contratos a término fijo hasta 3 años. Esta reforma lo alarga a 5 años. Yo no conozco el primer caso de una empresa que celebre un contrato a término fijo a 3 años. Realmente el contrato a término fijo ha venido en desuso, teniendo en cuenta que las anteriores reformas laborales cada vez reducen el monto de las indemnizaciones. Entonces, actualmente es más económico pagar una indemnización en un contrato a término indefinido que en un contrato a término fijo. Porque el contrato a término fijo, digamos que tiene unos requisitos que lo vuelven costoso y lo vuelven un poco problemático. Por lo tanto, yo personalmente sugiero que las empresas cambien este tipo de contratos a término indefinido. El contrato a término fijo, por ejemplo, también ha sido usado como una especie de periodo de prueba, en el cual hay empresas en que incurren en prácticas, no leemos calificativo, en los cuales celebran contratos a término fijo por 3 meses que se renuevan automáticamente con sus trabajadores, que si no les gustan, pasan el preaviso y los terminan antes de la segunda o la tercera renovación. Y cuando ya se va a renovar por cuarta vez, se convierte automáticamente un contrato a término fijo 1 año, los cambian mediante otros sí a contratos a término indefinido. Esta práctica la he visto mucho, yo no la recomiendo porque si el trabajador no suscribe el otro sí, ese contrato a término fijo por 3 meses se le convierte a 1 año automáticamente. Y esa indemnización va a costar como si un trabajador llevara el equivalente a 12, 13 años trabajando para una empresa. Entonces, digamos que es una figura que viene en desuso. Aparte, pues a pesar de que la intención de la reforma es que por regla general sea utilizado el contrato a término fijo, mantiene el contrato por obra o labor. Especifica textualmente que dentro del contrato por obra o labor debe estar especificada la obra o labor a la cual va atada el contrato por obra o labor, so pena de que por primacía de la realidad sobre las formas se interprete como un contrato a término indefinido. Entonces, digamos que
este artículo lo que hace es plasmar conceptos o antecedentes que las altas cortes ya habían fijado a través de sentencias. El artículo 7º de la reforma laboral establece taxativa y expresamente el debido proceso. En el 2014, la Corte Constitucional profirió la sentencia C-593 de 2014. Esta sentencia establece el debido proceso para las empresas que quieran sancionar a sus trabajadores. A pesar de esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia estableció que, por ejemplo, las faltas graves o las justas causas de terminación de contrato de trabajo no son sanciones disciplinarias. Por lo tanto, si están debidamente comprobadas, no hay que agotar un debido proceso disciplinario. Sin embargo, digamos que son, teniendo en cuenta estos lineamientos que fijó tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional, que las dos llegaron a la conclusión que las empresas deben adelantar un debido proceso disciplinario respetando ciertos principios y ciertas etapas procesales, lo que hace este proyecto de ley es plasmarlo taxativamente en la norma. Pero volvemos a lo mismo que el artículo anterior, no es un cambio sustancial que, por ejemplo, los abogados no recomendemos. O sea, igual, con la nueva reforma o con los antecedentes de las dos cortes, cuando queramos sancionar a un trabajador hay que agotar un debido proceso disciplinario. Hay que comunicarle los cargos que le formulamos, correrle traslado de las pruebas que tenemos. Hay que respetar principios como el principio de la inmediatez, el debido proceso. Digamos que un principio que sí, o una novedad que sí trae esta reforma es la doble instancia, que si bien no fue incluida en la sentencia C-593 de 2014, la reforma laboral sí lo trae, y la doble instancia no es otra cosa diferente a que el trabajador, después de haber sido sancionado, pueda impugnar la decisión. Eso sí, el proyecto de ley hace una diferenciación entre microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. En este caso, le establece este requisito del debido proceso a las empresas que tengan más de 10 trabajadores. Sin embargo, esto coincide con el artículo 118 del Código Sustantivo de Trabajo, que obliga a las empresas con más de 10 trabajadores a tener reglamento interno de trabajo. Que una recomendación personal que yo hago en este tipo de casos es, aunque usted no tenga 10 trabajadores, implemente el reglamento interno de trabajo. De todas formas, esto le da claridad a los trabajadores sobre el debido proceso, le da claridad a los supervisores o jefes de áreas de cómo se adelanta un proceso disciplinario, quién lo adelanta, cuáles son las etapas. Entonces vale la pena tenerlo en la empresa. Tengo una nota, y es que este artículo ya fue aprobado en cuarto debate. Sigamos con la tercera novedad. El proyecto de ley de la reforma laboral permite la publicación del reglamento interno de trabajo de forma virtual. El artículo 119 del Código Sustantivo del Trabajo nos indica que el reglamento interno de trabajo debe ser publicado en 2 copias en físico en cada una de las oficinas que tengamos de la empresa. El año pasado, el Ministerio del Trabajo profirió un concepto en el cual se le preguntó que si esta publicación podría ser virtual, y el Ministerio indicó taxativamente que no, que había que ceñirse a la ley, y por lo tanto todas las empresas que implementen el reglamento interno de trabajo tienen que publicarlo en físico. Recordemos que el Ministerio del Trabajo tiene una función de vigilancia y control sobre las empresas, de tal forma que si tu empresa está obligada a implementar el reglamento interno de trabajo y no lo publica en físico, el ministerio puede imponer multas o sanciones administrativas por desobedecer la ley. Entonces, la novedad que se establece es que ahora las empresas sí van a poder publicar el reglamento interno de trabajo de forma virtual, ya sea en su página web, en su intranet o cualquier otro medio virtual mediante el cual la empresa pueda garantizar el acceso a los trabajadores a este reglamento. Eso sí, debe estar disponible para todos los trabajadores. Igual, la nota de este artículo ya fue aprobado, no me acuerdo si hoy o ayer, pero ya fue aprobado en cuarto debate. La siguiente, entre comillas, novedad habla de los fueros. Los fueros propiamente no existe el concepto de fuero taxativamente expreso en una ley. Los fueros, recordemos que es una protección especial para personas que se encuentran en situación de desigualdad, de tal forma que en estos casos de despidos pueden presumirse con ocasión de su situación de debilidad. Entonces, por ejemplo, la Corte Constitucional, que es la que ha creado este tipo de fueros, prevé fueros para las mujeres embarazadas o lactantes, para las personas en situación de discapacidad, para personas en situación de prepensión, entre otros.
Este artículo, el artículo 9 de la reforma laboral, lo que trae es que enuncia los fueros taxativamente y dice que no se le puede terminar el contrato de trabajo a un trabajador con fuero, valga la redundancia, sin autorización de un juez o del Ministerio del Trabajo. Digamos que aquí el artículo es un poquito ambiguo porque permitiría interpretar que aún para despedir con justa causa necesitaríamos autorización judicial o de un inspector del trabajo. Pero digamos que la Corte Suprema de Justicia ya ha dejado clarísimo que cuando hay una causa taxativa, una justa causa para terminar el contrato de trabajo, no necesitamos autorización. Voy a pausar un segundito ya que tenemos una pregunta. No. Entonces. Bueno, esta es la de los fueros. Digamos que hasta ahora no tenemos una novedad muy latente, pero sí hay que tener cuidado, por ejemplo, al momento de que este proyecto de ley sea aprobado, modificar el reglamento interno de trabajo. El artículo 10 nos habla de las condiciones de remuneración y ascenso. Este artículo lo que hace es modificar la ley 1496 de 2011, que básicamente lo que hizo fue regular la expresión de a igual trabajo, igual salario. Entonces lo que busca esta ley es evitar las discriminaciones laborales de tal forma que trabajadores o trabajadoras ganen menos por su condición, por condiciones raciales, de sexo, género. Digamos que este tema se ha venido superando a través del tiempo y si bien el principio de a igual trabajo, igual salario es un principio universal que rige en las normas laborales, no es menos cierto que es un principio muy difícil de probar en el sentido que, por lo menos en el sector privado, las empresas al momento de fijar salarios tienen en cuenta no solo el cargo, sino que también tienen en cuenta la experiencia del profesional o bueno del trabajador, los estudios del trabajador, tienen en cuenta el tiempo de duración en la empresa del trabajador. Por lo tanto, digamos que la premisa de igual trabajo, igual salario es fácil de establecer en organizaciones muy grandes como el Estado. En el Estado ustedes saben que se rige perdón la ignorancia, por códigos y por niveles educativos, precisamente por el tamaño de las organizaciones que tiene el Estado. Por ejemplo, en una empresa grande con más de 100 trabajadores, donde hay una organización jerárquica, una estructura debidamente establecida, puede darse el lujo de fijar los pisos y techos de remuneración dependiendo del cargo. Pero este tipo de situaciones para una pyme es muy complicado de aplicar, por lo que les acabo de comentar. Ahora, digamos que tenemos en cuenta que siempre tenemos el salario mínimo, que es el piso, y no hay techo, no hay salarios máximos. Pero, por ejemplo, realmente yo no conozco la primera sentencia que haya declarado que un trabajador es discriminado por ganar menos. Siempre las empresas logran probar que cuando se le paga más a un trabajador que al otro es precisamente, como les acabo de decir, porque tiene mayor grado de educación, tiene más experiencia, tiene más tiempo de duración en el cargo. Entonces eventualmente es muy difícil de probar este tipo de situaciones. Sin embargo, llamémoslo, es loable la ponencia. Igual este artículo ya fue aprobado en cuarto debate. Bueno, ahora sí entremos con los cambios sustanciales que introduce la jornada laboral. El artículo 11 nos habla de una jornada de unas horas nocturnas. Como ustedes saben, a la fecha, conforme está la ley, la jornada nocturna empieza a las 9 de la noche. Es decir, que los trabajadores que laboren a partir de las 9 de la noche tienen un recargo nocturno por hora trabajada. En este caso, el Congreso, la ponencia de la reforma laboral, lo que propone es dividir las horas nocturnas en dos. Para pequeñas y medianas empresas, para pequeñas y microempresas se mantiene igual hasta las 9 de la noche, pero para medianas y grandes empresas el recargo nocturno se reconoce desde las 7 de la noche. A mi modo de ver, ahí sí, y trato de no opinar, pero esto no tiene sentido, precisamente porque lo que se busca es una retribución para el trabajador. Aquí lo que se está viendo es desde el punto de las empresas y no se puede legislar en el sentido que para las empresas de un tamaño el sol se pone a algunas horas y para las otras empresas a otras horas. Yo pienso que la Corte Constitucional, si es que en la aprobación de esta reforma no lo igualan, la Corte Constitucional lo tumba, dejándolo por lo menos o a las 7 de la noche todo el mundo o a las 9 de la noche todo el mundo. Pero bueno, igual es la forma en que fue aprobado en tercer debate. Por su parte, el artículo 12 introduce una novedad que a mi modo de ver es muy interesante y es que permite dividir
la jornada máxima semanal en 4 días sin causar recargo. Recordemos que, por ejemplo, a la fecha, no recuerdo el número de la ley en este momento, pero la jornada laboral viene en descenso. Y a partir del 15 de julio de este año, la jornada laboral queda en 44 horas. Esto significa que con la entrada en vigencia de esta ley, podemos pactar con nuestros colaboradores que trabajen, por ejemplo, de lunes a jueves, 11 horas a la semana, pues más su hora de almuerzo, sin causar recargo nocturno. Por ejemplo, yo pacto con un colaborador que labore de lunes a jueves de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si bien ahí hay 12 horas, tenemos que descontarle la hora de almuerzo. Y ahí están las 11 horas. Pero hay que tener en cuenta que si soy mediana o grande empresa, este trabajador causa una hora extra nocturna, que es la que trabaja entre 7 y 8 de la noche. Pero de resto no causa horas extras ni recargos adicionales. Y otra introducción es que se revive el Día de la Familia. Volviendo al tema de la reducción de la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral va a llegar a 42 horas y establece que cuando llegue a 42 horas laborales, las empresas ya no tienen que conceder el Día de la Familia, o que las empresas que se acojan a las 42 horas laborales no tienen que otorgar el Día de la Familia, pues la reforma laboral revive ese Día de la Familia. Horas extras y recargos nocturnos. Esta es otra novedad que a mi modo de ver es muy interesante, ya que elimina la obligación de solicitarle autorización al Ministerio del Trabajo para que los trabajadores laboren horas extras. No olvidemos nuevamente la jornada laboral máxima semanal es eso, y a partir de la hora siguiente se causa un recargo extra. Volvemos al ejemplo. Ahorita el 15 de julio la jornada laboral queda en 44 horas laborales semanales. Si queremos que algún colaborador trabaje más de esas 44 horas, tenemos que pedirle autorización al Ministerio del Trabajo. Tenemos que elevar una solicitud en la cual explicamos al Ministerio por qué queremos que nuestros trabajadores laboren más del tiempo requerido, cuál es la necesidad de la empresa. Y aparte tenemos que entregarle copia del reglamento interno de trabajo. Pues con esta reforma ya no tenemos que pedirle autorización al Ministerio del Trabajo. Se mantiene las horas extras máximas, que son 2 diarias o 12 semanales. Eso sí, es necesario pagarle al trabajador esos recargos y adicionalmente entregarle una relación de las horas trabajadas al colaborador junto con el comprobante de pago llamémoslo de la quincena. Si nos excedemos de las 2 horas diarias o 12 semanales, o si no le pagamos al trabajador estos recargos extras o no le entregamos copia de la relación de las horas laboradas, la sanción que impone la ley es una prohibición por 6 meses de que se trabajen horas extras o recargos, aparte de las sanciones monetarias que pueden imponer el Ministerio del Trabajo. Recargo dominical. Esta nueva reforma sube el recargo dominical y festivos del 75 al 100%. La propuesta que hace la reforma laboral es una incrementación gradual. Entonces, si es aprobada, a partir del 15 de julio del 2025 se incrementa en un 80%. A partir del 15 de julio de 2026 se incrementa en un 90%. Y a partir del 15 de julio de 2027 se incrementa un 100%. Sin embargo, aquí hay un tema interesante de la reforma laboral y es que trae una desambigüedad en el sentido que define dominical como el día de descanso del trabajador, lo cual a mi modo de ver es muy acertado precisamente porque para efectos de sectores económicos como es el gastronómico, hotelero o de bares, que su fuerte son los sábados y los domingos, se puede establecer una jornada de trabajo con los trabajadores, por ejemplo, en el cual descansen los miércoles y jueves, caso en el cual esos días serían los dominicales de los trabajadores. Por lo tanto, el trabajador que labore un domingo, pero que descanse el martes y el miércoles, establecido así por contrato de trabajo, no tendrá derecho a este recargo dominical. Nuevos permisos y descansos remunerados. La reforma laboral introduce la obligación de las empresas de conceder permisos remunerados para citas médicas, reuniones escolares y para trámites judiciales, administrativos o legales que tengan los trabajadores. Aparte, incorpora al sector privado una disposición legal que ya lo tiene el sector público, y es que tiene la obligación de conceder al trabajador un día de descanso libre por irse en bicicleta al trabajo.
Entonces, digamos que esta disposición legal, el sector público sí o sí ya lo implementó hace un par de años, y era opcional para el sector privado, pero ahora lo trae como obligatorio para el sector privado. Este artículo también ya fue aprobado el día de hoy en cuarto debate. Este artículo lo tumbaron exactamente hace 30 minutos, que era una prima adicional. Ya fue votado negativamente en el debate. Entonces habría que esperar en la conciliación de las dos cámaras si lo reviven o definitivamente lo dejan morir. Este artículo, les cuento, crea una prima adicional. Esta prima adicional se causa cuando, bueno, no supieron explicarlo, el artículo es ambiguo, el ponente estaba explicando que es cuando la empresa tenga un crecimiento superior al 4% en comparación al año anterior, tiene que pagarle una prima adicional al trabajador. Para las microempresas un 20%, para las pequeñas y medianas empresas un 30% del salario mínimo, valga la aclaración, y para las grandes empresas un 40%. Este artículo tenía un párrafo que decía que dicha prima era susceptible de beneficios tributarios. Pues resulta que al traer beneficios tributarios impacta las arcas del Estado, por lo tanto tiene un impacto fiscal. Y al tener un impacto fiscal tiene que someterse a un análisis de regla fiscal. Este artículo no fue revisado, por lo tanto carece, llamémoslo, de vicios procedimentales, y por ese motivo fue votado negativamente. En ese orden de ideas, yo pensaría que este artículo ya no lo reviven, pero igual no, cosas pasan en este país, entonces por eso les expuse este artículo. El contrato de aprendizaje. Bueno, yo creo para efectos del contrato de aprendizaje, recordemos que aplica para empresas que tengan de 15 trabajadores en adelante. Hay un tipo de contrato de aprendizaje que es el dual, que normalmente lo celebran empresas muy grandes como TP, La Bianca, en el cual el aprendiz, digamos que está casi que recibiendo al mismo tiempo, o sea, se está estudiando y está ejerciendo sus prácticas casi al mismo tiempo. No sé si alguien que esté escuchando el webinar tenga aprendices en modalidad dual. Me gustaría que alzara la mano también, eventualmente, si pudiera compartir su experiencia. Pero llamémoslo por regla general, todos los que tienen aprendices de la forma tradicional. Y la forma tradicional es que los aprendices el primer año tienen una formación, llamémoslo académica, y el segundo año tienen sus prácticas. En ese caso, se incrementa el valor de la cuota de aprendizajes. Durante la fase electiva, las empresas tendrán que pagar a los aprendices el equivalente al 75% del salario mínimo. Y en la etapa práctica, el equivalente al 100% del salario mínimo. Adicionalmente, se crea la obligación de afiliarlos en su totalidad a Seguridad Social. Recordemos que a la fecha, no ha sido aprobada la reforma laboral, por lo tanto la obligación de las empresas con los aprendices es afiliarlos a salud y a ARL, no a pensión. Incluso hace un mes más o menos salió una sentencia de la Corte Suprema en el cual un aprendiz no fue afiliado a pensión y demandó a su patrocinador. Obviamente la Corte absolvió al patrocinador porque hay una norma expresa que dice que a los aprendices no se les tiene que afiliar a pensión. En este caso, con la nueva reforma laboral, sí vamos a tener que afiliarlos a pensión. Se sube la monetización para la cuota de aprendices. Recordemos que si como empresas estamos obligados a contratar aprendices, tenemos dos opciones: contratar los aprendices o monetizar el equivalente. En este caso se sube al equivalente a 1.5 salarios mínimos legales mensuales por aprendiz no contratado. A mi modo de ver, es carísimo. O sea, yo sin lugar a duda recomendaría irme por aprendiz con esta cuota de monetización. Sin embargo, hay una excepción, y es que si se demuestra que la empresa solicitó al SENA aprendices y no hubo respuesta por parte del SENA, no hay lugar a monetización. Digamos que sin lugar a duda lo que busca este artículo es promover la contratación de aprendices. Se crea la cotización parcial y trabajos por hora. Digamos que este artículo ha sido muy polémico. Creo lo están dejando para el final, incluso en el debate ahorita en el Senado, porque, bueno, por temas políticos. No sabemos si irá a pasar o no irá a pasar, pero lo que busca es que se permita contratar a trabajadores en una jornada inferior a la máxima legal y pagarles por el equivalente a las horas trabajadas, pagándoles el equivalente a los dominicales y festivos. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Creo que no. En ese orden de ideas, cuando buscan, bueno, este artículo permitiría pagarle a los trabajadores por horas trabajadas y cotizar por el equivalente a esas horas trabajadas. Hay quienes dicen que esto ya está, que ya existe. Parcialmente sí, pero está muy segmentado a jornadas, por ejemplo, a medias jornadas, a un cuarto de jornadas. Pero ya este artículo permitiría pagar el equivalente a la fracción trabajada parcialmente por el trabajador. Asimismo, la reforma laboral establece taxativamente las modalidades de teletrabajo. Entonces define qué es un teletrabajador autónomo, qué es un teletrabajador móvil. Por ejemplo, define al autónomo como el trabajador que desempeña sus labores desde su casa, al móvil al que desempeña tanto las labores como desde su casa, así como desde cualquier otro sitio, centros comerciales, coworkings, etc. El híbrido, pues como su nombre lo indica, el que a veces va a las oficinas y el que a veces se queda a su casa. Al emergente, al que por situaciones de orden público o salubres, así como el COVID-19, tiene que ejercer sus labores desde su casa por situaciones de fuerza mayor. Y establece un vacío, llamémoslo que teníamos, que es el teletrabajador transnacional. Caso en el cual le impone, en el caso en el que el trabajador ejerza sus labores desde otro país, le impone al empleador la obligación de contratarle a ese trabajador un seguro. Porque, por ejemplo, si entramos a analizar un poquito más a fondo, no podemos afiliar a un teletrabajador que se encuentra en otro país a EPS, porque no podemos garantizarle el servicio, la prestación de servicio de salud en otro país. La ARL, aunque bueno, las ARL sí han evolucionado en el tema y, por ejemplo, Sura sí ofrece protección para trabajadores que están en otro país. Entonces, digamos que aquí la norma flexibiliza un poquito y entiende las actualidades de las realidades. Y lo que le pide al empleador es, como quien dice, no lo afilia al sistema de seguridad social en salud, pero por lo menos garantícele la salud con un seguro todo riesgo. Bueno, no todo riesgo, un seguro que le garantice el acceso a salud al trabajador desde donde esté. Bueno, estos son los cambios trascendentales que afectan directamente a las empresas con la reforma laboral. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta en caso de que sea aprobada la reforma laboral tal cual como se las acabo de enseñar? Primero, nos toca revisar el reglamento interno de trabajo. Ninguna empresa puede mantener el reglamento tal cual lo viene manteniendo después de la reforma. Por lo que les acabo de decir, se crean nuevos cambios como nuevos permisos, el debido proceso disciplinario, se cambian las jornadas, la jornada máxima. Y si las empresas mantienen el reglamento tal cual lo han mantenido, estarían incurriendo en una violación, en una vulneración a la norma legal actual después de que se apruebe la reforma, lo cual implicaría que en caso de una investigación del Ministerio del Trabajo, eso es sanción fija, no hay nada que hacer. Vale la pena revisar los contratos laborales, revisar los contratos a término fijo, revisar los contratos por obra o labor, si están bien definidos, si se ha pasado preaviso. Vale la pena revisar los turnos asignados a los trabajadores. Como les digo, por ejemplo, en el caso de los dominicales, muchas empresas pueden salir beneficiados con esta reforma. Las modalidades de trabajo de los trabajadores, no se me ocurre ahorita un ejemplo de a quién le sirve una jornada de 4 días a la semana, pero las empresas y trabajadores que lo quieran implementar sería una buena opción para que el trabajador literal labore 4 días y descanse 3. Y a la empresa digamos que es práctico para el trabajador, para la empresa. Muchas veces lo que buscan con esto es conciliar la vida familiar, trabajadores con hijos. Hay que revisar costos de los trabajadores y de los aprendices, porque sin lugar a duda esta reforma sí impacta los costos, sobre todo de los aprendices. Para mí no desestimula la contratación de aprendices, pero sí afecta notablemente la empresa. Entonces, hasta aquí el webinar. Bueno, el tema de hoy, insisto, si yo los puedo asesorar, cuenten conmigo, escríbanme. También hay que regular, por ejemplo, el día libre para ir en bicicleta, cómo se va a regular, cómo se va a vigilar, quién va a llevar un control, quién concede ese día libre. Y lo que les digo, posiblemente la reforma laboral ya es casi que una realidad. Bueno, vamos a ver si tenemos preguntas por ahora. TikTok dice que les parece muy justo todo. Oh, vale. En TikTok dicen que parece muy justo. Pues digamos que es una reforma, llamémoslo, que se adapta
a la realidad del país. O sea, no traemos unos cambios sustanciales que blinde ni que le incremente costos en 400% a las empresas, pero sí son obligaciones que hay que tener en cuenta y que hay que tener en cuenta si queremos hacer las cosas bien. No es solo por evitar las sanciones del Ministerio del Trabajo o las demandas por parte de los trabajadores, sino que, por ejemplo, cambiar los contratos de término fijo a término indefinido crea arraigo de los trabajadores en la empresa, fomenta una cultura de cuidado, implementar teletrabajo, trabajos híbridos o incluso teletrabajo transnacional cuando no necesitemos de nuestros trabajadores también estimula el compromiso con la empresa. Pactos de 4 días de trabajo por 3 días de descanso que le permita al trabajador conciliar su vida familiar o doméstica es completamente válido. Incluso fomentar el uso de la bicicleta, no solo el trabajador no solo se ahorra lo del pasaje, no se ahorra las molestias del transporte público, sino que además cuida su salud, estimula el ejercicio y tras del hecho se gana un día libre. Entonces, bueno, no sé si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta, comentario. Bueno, nos dicen muchas gracias. Muy interesante ver cómo la reforma busca equilibrar derechos laborales y necesidades del mercado, efectivamente. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Andrés. Gracias. Le agradezco a todos por su asistencia. Realmente espero que sea de su provecho. Y insisto, si la reforma es aprobada, pueden contar conmigo para la implementación de la normatividad que traen. Les dejo mis datos de contacto. Igual próximamente estaré subiendo este webinar a YouTube y en mis redes sociales estaré publicando los avances sobre la publicación de la reforma. Entonces, hasta un próximo webinar y gracias a todos por participar. Gracias, doctor Quintero. Buenas noches. Buenas noches.